Muy buenas noches, amigas y amigos, seguidores de la página digital La Tromputa de Zapotlanejo. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de su programa de esta página digital. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos dando unos saludos a las personas que se comunicaron con nosotros en las publicaciones del programa pasado. Un saludo muy especial para Héctor Javier González Reynoso, que nos dice: felicidades Manuel, excelente proyecto, muy atinado, te deseo el mayor de los éxitos. Gracias, amigo Javier. Candelaria Ruiz dice: hola, bendiciones, muy buenas tardes. Mi nombre es Candelaria Ruiz y te estoy llamando para felicitarte por el programa porque vivo en Los Ángeles, California, y me regocijo de corazón al ver las imágenes de mi pueblo Zapotlanejo. Ana Olivares nos dice: felicidades, muy bonito reportaje y muy bonito mi hermoso Zapotlanejo de mis amores. Gracias, mi estimadísima amiga Ana. Rosario Márquez, felicidades, muy bonito programa, saludos desde California. Un saludo muy especial para ti, Rosario Márquez, por tu acertado comentario. Te lo agradecemos mucho, eso nos sirve para seguir adelante. Gracias. Y bien, mis amigas y amigos, ya estamos listos para iniciar con las imágenes hermosas que tenemos de Zapotlanejo. Quiero comentarle que en esta ocasión nos dirigimos a la unidad deportiva de San Martín. Una unidad que está bellísima, impresionante, está al 100%. Felicidades a las autoridades por tener estas unidades deportivas tan hermosas como están el día de hoy. Vamos a ver estas imágenes. Esta unidad deportiva está en el barrio de San Martín. Bueno, sin más rollo, vamos a ver las imágenes y regresamos.
¿Qué le pareció mi amigo, mi amiga, seguidora y seguidor de las redes sociales de La Trompuda de Zapotlán? Verdaderamente hermosas estas imágenes que le presentamos el día de hoy a usted. Bien, muchísimas felicidades al barrio de San Martín, a las autoridades que tienen estas unidades deportivas al 100%. Gracias, muchísimas gracias, felicidades. Fíjese usted que hace un tiempo llevamos grabando algunos poemas, reflexiones, y me gustaría compartir con usted el trabajo que realizamos. Con mucho cariño para usted, esta reflexión, El Triunfador. Vamos a verla y regreso con usted. Reflexión, El Triunfador. Cada vez que alguien te diga viejo, sonríe con el señorío y la tolerancia que te dan los años. Hazte a la idea que te dijo triunfador, porque es casi lo mismo. La hazaña más grande de un ser humano es llegar a la meta. Y no hay triunfo mayor que vivir la vida completa, y tú lo estás logrando. Para eso, tuviste que haber esquivado a la muerte muchas veces y haber vencido a la adversidad en 1000 batallas. Entonces, eres un triunfador. Pero sé comprensivo con los jóvenes. Ellos tienen 1000 motivos para equivocarse. A esa edad, todos nos sentimos eternos y cometemos los mismos errores. No lo olvides. Ahora, vive con alegría tus años de oro. Camina erguido y con arrogancia, que eso no le hace daño a nadie. Millones de personas que vinieron al mundo después que tú ya no están. Y sin embargo tú sigues vigente. Y si aún tienes ilusiones, sueños y proyectos, estás más vivo que un niño. En la eternidad de los tiempos de la vida humana, resulta tan insignificante que nacer, antes o después, no tiene la mayor importancia. Es su utilidad lo que la hace valiosa. Cuando sientas nostalgia por el pasado y creas que viviste poco, mira hacia atrás y notarás que fue largo el camino, que tuviste aciertos y errores, con penas y alegrías, como todos. Pero ¿qué importa eso? Lo bueno es que lo viviste y eso no te lo quita nadie. Ahora te toca enseñar lo que sabes. Invierte bien tu tiempo, es tu fortuna más preciada. Vive para los tuyos, son los seres que Dios te dio como familia. Y si lo piensas bien, la vida no tiene otro sentido. Por eso cada vez que alguien te diga viejo, sonríe con el señorío y la tolerancia que te dan los años. Y cada mañana al despertar, agradece a Dios el haberte premiado con tan prolongada existencia. ¿Quién como tú, triunfador? No todos tienen tu suerte. ¿Qué le pareció, amiga y amigo, esta reflexión? A mí me gustó muchísimo, espero que a usted también le haya dejado algo positivo. Continuamos. Ahora le voy a invitar, mi amiga, mi amigo, para que vayamos a un establecimiento aquí de Zapotlanejo, que la semana pasada no alcanzamos a poner estas imágenes. Una farmacia que está por la calle Morelos. Seguimos visitando los negocios y nuestros amigos aquí de Zapotlanejo. Allá al fondo tenemos ya la plaza, estamos a unos aproximadamente 50 pasos para llegar. Y a mano derecha nos encontramos con nuestro amigo Hugo. Hola amigo Hugo, buenos días. Buenos días. Amigo de 1000 batallas, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Nos puedes dar el domicilio de tu establecimiento? Claro que sí, es Morelos número 37, Colonia Centro. Estamos aproximadamente a 50 metros de la plaza principal. Sí, más o menos 50 metros de la plaza principal, aquí, luego. Pues Hugo, andamos visitando los negocios y queremos saber si nos apoyas dándonos las promociones que tienes para el público en tu farmacia, que ya sabemos que es una farmacia donde podemos encontrar los productos muy económicos para la gente que lo necesita. Claro que sí, pues principalmente manejamos medicamentos genéricos. Las promociones que tenemos ahorita, pues por ejemplo, tengo el losartán de 50 miligramos con 30 pastillas. Son 2 cajitas por 50 pesos.
el amlodipino también con 30 pastillas también a 50 pesos. También tengo el ketorolaco, son 2 cajitas por 30 pesos. Tengo el omeprazol con 120 cápsulas a 95 pesos también. El telmisartán de 40 miligramos con 14 pastillas, son 2 cajitas por 90 pesos. Y también tengo el Montelucas de 10 miligramos, que es la presentación de adulto, con 20 pastillas en 90 pesos. Pues muy bien, Hugo, muchísimas gracias por recibirnos en tu negocio, en esta farmacia que está muy céntrica, con productos muy económicos. Y pues queremos pedirte que mandes un saludo para toda la gente de La Trompuda de Zapotlanejo, que te comento, estamos a punto de iniciar un programa este próximo sábado en la página digital La Trompuda. Iniciamos a las 7 en punto de la noche en las redes digitales, y te invitamos para que mandes un saludo para las personas que nos van a estar viendo y apoyando en este primer programa que tenemos. Claro que sí, pues un saludo a todo tu auditorio y pues mucho éxito en este nuevo proyecto que ustedes emprenden. Muchísimas gracias, Hugo. Como comentaba, a Hugo lo conozco desde hace muchísimo tiempo y somos, como dije al principio, héroes de 1000 batallas, claro, muchos obstáculos sorteados. Hugo, que tengas muy feliz día y vamos a seguir visitando los negocios. Claro, que tengas buen día. Igualmente. Y bien, seguimos visitando los negocios aquí en Zapotlanejo, a nuestros amigos, saludando principalmente a cada una de las personas de nuestro municipio. Después de haber visto estas imágenes del trabajo que realiza nuestro compañero Hugo, lo invito para que vayamos a conocer lo que viene siendo el árbol de Juan Terríquez. Este árbol, que pocas veces nos enteramos que ese es el árbol donde el indio Juan Terríquez le dio muerte al conde Manuel Flón de la Cadena después de la batalla del Puente de Calderón. Mientras Calleja avanzaba hacia la región, Hidalgo determinó que el día 14 de enero de 1811 saliera la tropa insurgente de Guadalajara rumbo a Puente de Calderón para llegar el día 15 a establecer la artillería, de modo que para el 16 el campo estuviera dispuesto para el combate. El numeroso ejército insurgente formó una línea desde media legua al norte del puente hasta un lugar llamado el Arroyo de las Amarillas. En una loma se estableció el grueso de las fuerzas insurgentes. Mientras tanto, Hidalgo quedó en un llano en una zona conocida hasta la actualidad como el campamento, con la reserva que constituía el grueso del poderío insurgentes. Una gran multitud de gente sin disciplina militar, mal armados y desorganizados. Es importante señalar que la batalla se dio en Calderón no por un hecho fortuito o por aras del destino. El campo de batalla fue un sitio estratégicamente escogido por juicio de Allende y Abasolo por ser su geografía apta para resistir el ataque del ejército realista. Finalmente, en la mañana del 17 de enero de 1811, se entabló la cruenta batalla en Puente de Calderón, donde las fuerzas realistas del general español Félix María Calleja se enfrentaron y derrotaron a las tropas realistas de Hidalgo. Según refieren fuentes locales, al finalizar la batalla el conde Flón de la Cadena, general realista, se dirigió con una escolta de 12 dragoneros a perseguir a un grupo de insurgentes que se internaron en la población de Zapotlanejo, donde, según cuenta la historiografía local, resultó muerto por una flecha de Juan Terríquez, que se encontraba en un árbol, un sabino, situado en el actual puente a la salida antigua de la vía Zapotlanejo a Tepatitlán. No se vaya, siga con nosotros. Si le gusta nuestro programa, comparta las publicaciones.
¿Qué le parecieron estas imágenes, mi amiga, mi amigo? Verdaderamente hermosas, ¿verdad? Y pues nos deja un conocimiento de algo de historia, y eso es lo importante, que nos quedemos con algo positivo. Mis amigas y amigos, recuerdan que en el programa pasado visitamos la lonchería Independencia y ahí nos comentaban que iban a cumplir su 34 aniversario de haber iniciado esta lonchería. Iban a hacer un sorteo, nos invitaron y asistimos a este sorteo que se llevó a cabo en la lonchería Independencia. Y quiero que usted y yo vayamos a ver estas imágenes y disfrutemos de este sorteo, de este evento que se hizo, especialmente para premiar a cada una de las personas que son clientes de esta lonchería. Lo invito para que, junto conmigo, vayamos a ver estas imágenes. Hola, buenas tardes, amigos. Pues se llegó el día del sorteo de nuestro tradicional sorteo que estamos haciendo ya cada que cumplimos años. Hoy cumplimos 34 años y pues estamos celebrando con todos nuestros clientes, dándoles las gracias porque nos han preferido y nosotros le estamos agradeciendo. Y vamos a hacer el sorteo ahorita. Ahora sí, tercer lugar. Miren, no hay trampa. Este es el tercer lugar. Y es para Ana María Corona Olivares en Lázaro Cárdenas, Rancho Colimilla. Felicitaciones. ¡Bravo! Felicidades. Este es el tercer lugar. Ahorita vamos a sacar el segundo lugar. Miren, aquí de todos los que tengo, voy a sacar este. ¿Vale? Este es el segundo lugar. Este es el segundo lugar. Y es para Susana Santos Álvarez, creo. Dirección Callejón Hidalgo 85 en La Ceja. Muchas felicidades para el segundo lugar. Se va hasta allá, hasta La Ceja, para que vengan. Felicidades. Felicidades. Se vale. Y el primer lugar. Que ella sea la elegida para ser el primer lugar. Este va a ser el primer lugar. A ver, vamos a ver. Dice para María Elena Alcaraz Trujillo, Rafael Ramírez, número 31. Es el primer lugar. Felicidades para ella y para todos nuestros concursantes. Muchísimas felicidades. Gracias a todos nuestros clientes por su preferencia y aquí los esperamos en la lonchería. Gracias y hasta luego. ¿Cuándo inicia la lonchería? Ok, la lonchería empieza en 1986. Fue, no sé si una casualidad o algo. Nosotros pusimos una cremería en el otro localito. En el otro local. Era una cremería. Aquí en casas vecinas había talleres de ropa y llegaban con nosotros que les arregláramos un lonchecito, un virote con crema y jamón. Llegaban, oye, pues échemele cremita y jamón. Pues empezamos a ver que mucha gente se nos arrimaba a eso. Entonces nos ampliamos así ahorita donde estamos, pero nomás un cuartito. Y ya pusimos una lonchería. Pues empecé yo, gracias a Dios. Y ya después mis hermanas Pipis y Guilles ya me ayudaron. Y pues como vimos que la misma gente nos seguía y empezamos a hacer más cosas, pues hasta hoy, mira. ¿Te tocó iniciar la lonchería a ti en el año 86? Nos comentabas que tenían una sucursal en el mercado municipal. Oh, sí, mira, el lunes empezamos con esa sucursal, con los mismos, casi los mismos productos. Y pues muchísimas felicidades, qué bueno que hagan este tipo de sorteos para premiar a la gente. En agradecimiento a la gente. En agradecimiento a la gente por su preferencia durante 34 años. Sí, queriéndole, cuando llega la gente, atenderla bien, que esté a gusto aquí en nuestra lonchería, que coma a gusto, que coma sabroso. Sobre todo que coma, que le guste lo que estamos vendiendo. Pues muchísimas gracias por habernos invitado al sorteo y felicidades por el 34 aniversario de la lonchería. Muchísimas felicidades. Gracias. Por su nueva sucursal
y esperemos que nos sigan invitando cuando tengan algún evento especial, ya sea el 14 de febrero, alguna fecha importante. Estamos a sus órdenes, ponemos a su disposición. Enhorabuena. Muchas gracias. Y gracias, De nada, al contrario. Gracias. Gracias a ti. Después de haber visto el sorteo de la lonchería Independencia, lo invito también para que nos acompañe a la sección de nuestro amigo Juan Pablo, que él va a estar encargado de llevar las notas deportivas aquí en Zapotlanejo. Ya que se reanuden las actividades al 100%, le estaremos presentando cada uno de los deportes, de las actividades deportivas que se realicen en Zapotlanejo y en lugares donde nos inviten a participar. Hola amigos de la trompuda, bienvenidos. Aquí tenemos los 9 mejores goles de la Champions. Un taco de ojo, señoras y señores, de aquí de su canal. En la posición número 9 está Rodrigo del Galatasaray. Vean ese golazo, señoras y señores. La para de pechito aquí en su televisión están viendo y de frente y golazo, señores y señores. Se lo anotó al Valencia. Aquí tenemos el número 8, señoras y señores. Aquí estamos viendo en sus pantallas. Es el del Kondogbia. Tiene nombre medio chusco, como de aquella marca de productos. Kondogbia. Un salto y saca un misil, señoras y señores. Vean ese misil que apunta y gol. Aquí tenemos el otro gol, es el de un amigo conocido que conocemos en las redes sociales. Es el de Luis Suárez contra el Milán. Vean ese gol de palomita, señoras y señores. Se agacha y se va de lado y gol. En el lugar 6, señoras y señores, tenemos a Alex Chamberlain de 3 dedos. Vean, señoras y señores, cómo hace su jugada y de 3 dedos la manda ahí donde las arañas hacen sonido. Y en la posición número 5 tenemos a Alex Jarvi del Bayern. Vean ahí cómo se burla 1-2 y manda su tiro, señoras y señores. Golazo de Alex Jarvi. Aquí tenemos en el número 4 el show de la pulga biónica, la pulga Messi. Vean ahí, se burla 1-2 y 3 y cayéndose y todo, manda su gol, señoras y señores. La pulga biónica es una pulga. En el número 3 no podía faltar, es Cristiano Ronaldo, señoras y señores. Cristiano, vean amigos, CR7 saca un trayazo, señoras y señores. Ven en su pantalla y la manda ahí. No puede hacer nada el arquero, se van tristes. Y en el número 2 de los Red Bulls, el Sapser, volea de 3 dedos, Sapser. Vean ese golazo, señoras y señores, de Sapser. Y en la posición especial, la número 1, no se la pierdan, tenemos a Ziyech del Chelsea. Un zurdazo, fue contra el Valencia, es un jugador del Ajax de Holanda. Es el mejor gol de este top 9, señoras y señores. Espero lo hayan visto, se hayan deleitado con sus pupilas. Los esperamos en la próxima sección. Nos despedimos de su programa deportivo con Juan Pablo Pulido presentando. Nos vamos y nos despedimos de los deportes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo. Quiero agradecerle que esté al pendiente de cada una de nuestras publicaciones. Gracias por preferirnos y por darnos su apoyo. Mientras tanto, le deseo la mejor de las noches, feliz descanso y nos vemos en la próxima edición del programa de la página digital La Trompuda de Zapotlanejo. Que pase usted muy buenas noches.
Hasta la próxima.